Ya. Hola, soy Elizabeth de Perú y me he encontrado con dos amigos de Chile. Sí. Y yo vivo aquí hace más de 25 años y les estoy hablando un poco de Eastwood, que es un distrito muy bonito, que antes eran de australianos, italianos y griegos, y ahora estamos siendo invadidos por toda la colonia china, pero vienen de Hong Kong. Ellos desde el año 2000 están que nos invaden. ¿Por qué? Porque en el año 2000 hubo esa ley de que todos los de Hong Kong pasan a China. Entonces ellos nos quisieron pasar y se han venido aquí con plata, lógico, a poner su business, sus negocios, se compraron casas, carros y están, por eso el gobierno les abrió la visa y están de residentes acá, pero todos tienen sus comodidades. Les estaba diciendo de que, bueno, estamos hablando de la comida De la cocina, claro. La cocina peruana, que es tan rica. Y la comida peruana tiene mucha influencia mire, en el tiempo del virreinato trajeron chinos solamente para enseñarnos cómo son las plantaciones de arroz. Ellos solamente vinieron para la agricultura, pero para esa parte del arroz, porque nuestra agricultura estaba avanzada en el tiempo del virreinato. Era original de Perú, es la papa, el maíz, y una serie de frutas. Quinoa, que ahora es el superfood de Australia y de todo el mundo, es la quinoa. La quinoa es originaria de Perú. La chía, la kiwicha, que lo conocen como amaranth, también es originaria de Perú. Las superfoods vienen de allá. Bueno, la cosa es que trajeron a los chinos para enseñarnos cómo hacer el arroz. Trajeron a los negros para ser esclavos. ¿Qué? Trajeron de África. Para el trabajo duro. Para el trabajo duro. Y para eso, para ser esclavos, fue con el tiempo de Ramón Castilla, el presidente. ¿Los peruanos o los españoles? Los españoles. Ya. Entonces, pero fue en el tiempo de Ramón Castilla, un presidente que dijo no esclavitud en Perú. Él fue el que los liberó. Y todos fuimos iguales. Desde ese tiempo, por favor. Hace mucho tiempo atrás. Y de ahí trajeron, ¿qué más? Vinieron la colonia italiana, vino la colonia francesa, vino la colonia alemana. Hay un sitio en la selva que son puros alemanes, porque como en Alemania hace frío, prefirieron venir al sitio caluroso y de foresta, ¿no? Y todos son alemanes. Bueno, y los italianos, mucha influencia italiana. Teníamos en mi barrio, que yo vengo de Lima, de Lince, era ¿qué te digo? Tres cuadras era una bodega italiana. Una bodega italiana. Por eso que la comida peruana uno dice... Es influencia de todo eso, de nuestra comida, de influencia de pero nosotros la adaptamos y la pusimos y es tan rica. Bueno, ahora gracias a uno de los promotores de todo eso de la gastronomía, él está haciendo estudios de cada región, de cuál es el origen de cada plato típico, desde dónde viene el origen, qué cosa es lo que se utiliza, la base, y está yendo hasta los orígenes de la misma tierra, lo cual es interesante porque es historia, ¿no? Y eso no lo tuvimos antes, pero se está haciendo eso. Y bueno, por eso es que tantas influencias, que ha salido un plato peruano que nos encanta. Por ejemplo, acá no tenemos todas los ingredientes que necesitamos. Si se puede, se tiene que ir a comprar, pero es lejos. Por ejemplo, de acá yo debo ir a Liverpool, es muy lejos. ¿Dónde? Liverpool. No. Está ahí todos los latinos viven por ahí, o Malubra, ¿no? Pero por acá no se encuentra. Hay muchos ingredientes que no lo podemos conseguir acá. Bueno, lo hacemos a nuestra manera, pero no es igual. ¿Y cómo se siente usted acá en este ambiente chino? Tenemos que adaptarnos a todo. Como yo trabajo, tengo que cocinar rápido si es que puedo cocinar, si no compro la comida ya preparada. Es riquísima, la comida china es rica. Hay de todo. Hay comida al horno,
la que me gusta, baja en calorías. Yo prefiero comida sana, ¿no? Y bueno, y también preparo en casa, pero fin de semana. Corte.